Putin está en pánico, ya que Tokayev ha cortado el suministro de gasolina a Rusia, la Federación Rusa está perdiendo a su último aliado, el Kremlin se ha vuelto loco. Moscú fue sorprendida en una gran mentira. Kazajistán respondió con un golpe devastador. Es una vergüenza, los rusos huyen a China en busca de gasolina, el Kremlin se ha quedado sin combustible. Incluso los blogueros patriotas están en shock. A Rusia solo le quedan el ejército, la marina y Corea del Norte. Sobre el ejército y la marina, yo lo pondría en duda. Putin no tiene escapatoria. Ucrania llegó a Siberia. Pérdidas récord, junio es catastrófico para sus generales. 1000 drones hacia Moscú. El Kremlin en pánico, Budanov conmociona a todos. El fin de la guerra será este mismo año. Contaré todos los detalles en un momento. Saludos también desde Ucrania. Hoy con Victoria Perepelitza y los últimos acontecimientos. En el Kremlin comienza una verdadera crisis de combustible. Kazajistán cierra de golpe el grifo de la gasolina. Tokayev aprieta las tuercas en la frontera, limitando la exportación de combustible del país. Moscú ya ha logrado pelearse casi con su último socio, lanzando acusaciones ruidosas. Cuando se acaban los argumentos, comienza la búsqueda de culpables. Y esto solo confirma que la situación de Putin se vuelve cada vez más crítica. El Kremlin ha alcanzado un nuevo nivel de absurdo. En Rusia, de repente acusaron a Kazajistán de estar involucrado en el ataque ucraniano. Drones contra la refinería de petróleo. La escandalosa declaración la hizo el diputado de la Duma regional de Saratov, Vyacheslav Kalinin. Astana respondió con firmeza y pidió que se basaran únicamente en hechos comprobados. Según la versión del diputado ruso, el dron ucraniano supuestamente no habría podido recorrer por sí solo tal distancia hasta Omsk, por lo que el lanzamiento, según él, podría haberse realizado desde el territorio de Kazajistán. Además, Kalinin declaró que ahora es necesario discutir esta cuestión con Astana. La respuesta de Kazajistán resultó ser lo más contundente posible. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que tales acusaciones están completamente desvinculadas de la realidad. En Astana subrayaron que el territorio y la infraestructura del país nunca se utilizan para acciones contra otros estados. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó a los medios de comunicación y a todos los que difunden tales declaraciones a basarse únicamente en hechos comprobados. En algunos medios de comunicación, se difunden declaraciones provocadoras sobre el supuesto posible uso del territorio de la República de Kazajistán para el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados utilizados en ataques contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajistán declara de manera responsable que dichas afirmaciones no se corresponden con la realidad y no están respaldadas por ningún dato ni por hechos. El Ministerio de Asuntos Exteriores también declaró que la República de Kazajistán cumple con el derecho internacional y con las obligaciones contractuales internacionales relacionadas con la garantía de la seguridad internacional y regional. Subrayamos que la República de Kazajistán parte del principio de que su territorio, espacio aéreo e infraestructura no pueden ser utilizados para llevar a cabo acciones dirigidas contra otros estados. En este sentido, hacemos un llamado a los representantes de los medios de comunicación y a otras personas a guiarse únicamente por hechos verificados y abstenerse de difundir información no verídica. Mientras el Kremlin intenta buscar culpables, en la propia Rusia está cobrando fuerza. Un verdadero turismo de la gasolina. Los habitantes de las regiones fronterizas ya están discutiendo en masa los viajes a la Manchuria china en busca de combustible barato. En los chats de Chita y Zabaikalsk aparecen decenas de ofertas. Llevar el coche a China, llenar el tanque y regresar de vuelta. Los precios resultan mucho más atractivos que los rusos. El diésel desde 66 rublos por litro. La gasolina de 95 desde 97 rublos. Eso sí, habrá que pagar aparte a los intermediarios y si intentas sacar bidones podrías tener problemas en la aduana china. Mientras tanto, los rusos que viven cerca de la frontera con Kazajistán también van a repostar al país vecino. Por esto es por lo que realmente vinimos a Kazajistán. Simplemente repostamos, simplemente para echar gasolina. Dividimos 33 tenke entre 6 y 5. Bueno, en fin, ya lo calculaste, eran 40. Yo ahora estoy en Uralsk, esto es Kazajistán, a unos 200 kilómetros de Samara. Entré a una gasolinera y aquí están los precios actuales del combustible. Estamos en la primera gasolinera en Kazajistán. Ahora les voy a mostrar los precios. Los precios están en tenge. La gasolina de 95 cuesta unos 55 rublos al cambio.
Pero incluso en Kazajistán los rusos ya han causado problemas, creando allí también escasez de combustible. Increíble a lo que hemos llegado, no hay gasolina. Konchengil. Sí, Konchengil. Entre Gurubaital y Dokurkov no hay gasolineras. Ese tramo es de unos 260 kilómetros. Aquí llegó un coche y otros chicos también se acercaron. La gasolinera no está funcionando. La carretera Almatí Astana, gente, son las dos ciudades principales de Kazajistán y hay un problema con la gasolina. En este contexto, las autoridades de Kazajistán, que rechazaron la solicitud del Kremlin de suministrar 50 toneladas de gasolina para automóviles como acto de ayuda humanitaria, intensificaron la lucha contra los contrabandistas que intentan llevar combustible a Rusia. Según el viceministro de Finanzas, Ertsan Bersanov, grupos móviles patrullan las zonas fronterizas las 24 horas, revisando los vehículos en busca de tanques ocultos no previstos por el diseño de fábrica. Por la construcción original. Durante la inspección de este autobús se encontró un tanque de combustible adicional. ¿Qué capacidad tiene? Pesa un total de 1 tonelada 100. ¿Qué tipo de gasolina? ¿Qué capacidad tiene? Durante la inspección de este vehículo Mercedes Sprinter, se encontró un tanque de combustible ampliado con una capacidad de 180 litros. Kazajistán, oraya bakalım su kadar. Utkuzu Putman oldu. Tienen un autogol por Dauga Aertro en Kirgizilia. Este vehículo tiene un tanque de combustible ampliado con una capacidad de 100 litros. En este momento se está corrigiendo esta infracción. Se están retirando los tanques de combustible. Mientras el Kremlin sigue perdiendo socios, los propios canales de propaganda rusos reconocen la desagradable realidad. A la Rusia de Putin prácticamente no le quedan aliados. Quedan 3 países a los que podemos recurrir. Son Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Pero no es gran cosa. Aliadillos. Es más, los propagandistas más radicales ya exigen oficialmente convertir a Corea del Norte en el principal aliado de Rusia e incluso aceptarla en la OTSC. Parece que la lista de amigos del Kremlin se está reduciendo rápidamente. Y recordemos que Rusia tiene 3 aliados, el ejército, la marina y Corea del Norte. No estaría mal aceptar a los coreanos en la OTSC. La geografía de la guerra para Rusia está cambiando rápidamente. Zelensky ya habla de un escenario que hace que miles de drones en el cielo sobre la capital rusa tiemblen nerviosamente en Moscú. Mientras tanto, las alertas aéreas llegan por primera vez hasta Siberia y las mayores refinerías de petróleo están siendo atacadas una tras otra. ¿Por qué incluso las regiones a miles de kilómetros del frente empiezan a sentir el aliento de la guerra? ¿Cómo está Ucrania atacando metódicamente el sistema logístico y de combustible de Rusia? ¿Y por qué el mapa de una Rusia segura literalmente se desmorona ante nuestros ojos? Vean a continuación. 1000 drones sobre Moscú es una sentencia para la Federación Rusa. Volodymyr Zelensky expuso un escenario que en el Kremlin preferirían no discutir nunca. Según el presidente de Ucrania, el momento de la verdad para Putin llegará cuando los ataques masivos de drones dejen de ser incidentes aislados y se conviertan en una nueva realidad para la capital rusa. Zelensky está convencido de que el factor decisivo será no solo el efecto militar, sino también el psicológico. Cuando sobre Moscú aparezcan simultáneamente no cientos, sino miles de drones, el Kremlin tendrá que mirar la guerra no a través de los informes de los funcionarios, sino por sus propias ventanas. Y entonces, el círculo más cercano a Putin empezará a aconsejarle que busque un lugar más tranquilo para trabajar, en algún sitio lejos, más allá de los Urales. Y aquí surge una pregunta incómoda para las autoridades rusas. Si la operación especial va según lo planeado, ¿por qué cada vez más a menudo hay que pensar no en nuevas ofensivas, sino en la evacuación de los objetos más importantes y en la defensa de la propia capital? Parece que la guerra, que el Kremlin planeaba mantener lo más lejos posible de los rusos comunes, poco a poco está regresando a casa.
Y cuanto más lejos de Putin y de Moscú, más cerca, según la evaluación de Kiev, está el momento en que el dictador tendrá que revisar toda la estrategia de esta guerra. Mientras tanto, Rusia arde cada vez más lejos de la línea del frente. La región de Novosibirsk, un territorio que durante años en Rusia se consideró casi inalcanzable para la guerra, por primera vez declaró una alerta aérea debido a la amenaza de un ataque con drones. Esta advertencia se ha convertido en una señal alarmante para el sistema de seguridad ruso. Después de todo, hasta hace poco, a los habitantes de Siberia se les explicaba que las acciones militares ocurrían en algún lugar muy lejano. Y ahora la palabra alarma suena cada vez más, incluso a miles de kilómetros del frente. Novosibirsk no es solo una gran ciudad, es uno de los principales centros industriales de Rusia, donde se concentran cientos de empresas de los sectores de defensa, aviación, ingeniería mecánica y energía. Aquí es donde funciona la fábrica de aviación que lleva el nombre de Chkalov, que participa en la producción de bombarderos tácticos Su-34, así como decenas de otras empresas estratégicamente importantes, sin las cuales el complejo militar industrial ruso se siente bastante incómodo. La geografía de la alarma en Rusia sigue expandiéndose rápidamente. Si antes el Kremlin convencía a los ciudadanos de que el peligro solo afectaba a las regiones fronterizas, ahora incluso las regiones siberianas tienen que empezar a pensar que la distancia ya no garantiza la seguridad. Y este es precisamente el escenario del que últimamente se habla cada vez más en Kiev. La guerra poco a poco está llegando a lugares donde nadie esperaba verla. Mientras tanto, los funcionarios rusos informan sobre la exitosa defensa contra los ataques. Ucrania continúa paso a paso su campaña contra la infraestructura petrolera del país agresor. En los últimos meses ya han sido atacadas 9 de las 10 mayores refinerías de petróleo de Rusia. El ataque a la refinería de Omsk, la mayor planta de procesamiento de petróleo de Rusia, causó un especial revuelo. Desde la frontera ucraniana hasta allí hay más de 2.500 kilómetros. Esto significa que los drones lograron recorrer esa distancia. Una distancia que hasta hace poco parecía fantástica, incluso para muchos expertos militares. Si antes, al este de los Urales, se sentían completamente seguros, ahora la propia geografía de la guerra para Rusia empieza a cambiar ante sus ojos. La refinería de Omsk era considerada uno de los elementos clave del sistema de combustible ruso. Precisamente en ella se depositaban las esperanzas para mitigar las consecuencias de la crisis de combustible, que se hace sentir cada vez más tras una serie de ataques a la industria de refinación de petróleo. Además, la planta tiene una importancia crítica para el procesamiento posterior del petróleo y para garantizar el funcionamiento de otras cadenas de producción. También es simbólico que hasta hace poco la planta de Omsk seguía siendo una de las pocas grandes refinerías de Rusia que nunca había sufrido daños. Ahora esa lista se ha hecho aún más corta. Y mientras en Moscú intentan explicar por qué las alarmas aéreas suenan incluso más allá de los Urales, la vieja y querida Belgorod también ha sido atacada. Drones atacaron la dirección de producción lineal de oleoductos principales de Belgorod, así como otros objetos de infraestructura de la región. Los ataques también alcanzaron el aeropuerto internacional de Belgorod y objetos energéticos. Y aunque las autoridades rusas tradicionalmente intentan minimizar la importancia de estos acontecimientos, la tendencia en sí resulta bastante reveladora. Bajo una presión cada vez mayor se encuentran no solo los objetivos militares, sino también los nodos que aseguran el funcionamiento de la logística, la energía y el sistema de transporte de las regiones fronterizas. Belgorod hace tiempo dejó de ser una retaguardia tranquila para el Kremlin. Lo que alguna vez se consideró una base confiable para abastecer a las tropas rusas, hoy se ha convertido en un territorio de tensión constante. Alertas aéreas, funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea, restricciones en el funcionamiento de la infraestructura, todo esto se está convirtiendo en la nueva cotidianidad para la región. Y mientras la propaganda rusa sigue dibujando un mapa de una Rusia absolutamente protegida, el propio mapa, al parecer, está cambiando ante nuestros ojos. Desde Belgorod hasta Omsk, cada vez más instalaciones importantes se ven obligadas a pensar no en el desarrollo y la modernización, sino en su propia supervivencia. Y esta ya es una realidad completamente diferente a la que el Kremlin prometió a sus ciudadanos al inicio de la guerra. El final de la guerra está más cerca que nunca. Presionamos a Rusia. Los dichos de Budanov sobre el fin de las hostilidades este año causaron impacto. Analistas occidentales ya lo insinúan. La estrategia de Moscú empieza a mostrar grietas serias. ¿Por qué Ucrania apuesta por los ataques a la logística?
¿Cómo cambia las reglas del juego la producción propia de armas de largo alcance? ¿Por qué incluso los medios de comunicación más prestigiosos del mundo ya no creen en una victoria rusa? Lo analizamos ahora mismo. ¿De verdad la guerra ha empezado a acercarse a su final? La declaración de Kirilo Budanov hizo que se empezara a hablar de algo que hasta hace poco parecía inalcanzable. Reales posibilidades de que la guerra termine ya este año. Según el jefe de la oficina del presidente, esas posibilidades existen. Y aunque ahora el mundo observa un nuevo resultado de la escalada, precisamente esto puede convertirse en el punto de partida para una futura desescalada y el regreso a las negociaciones. Suena paradójico, pero la historia de las guerras lo ha demostrado más de una vez. Muy a menudo, las partes solo empiezan a buscar compromisos después de convencerse de que no pueden alcanzar sus objetivos por la fuerza. Y al parecer, en Kiev comprenden bien esta lógica. Mientras el Kremlin sigue hablando en el lenguaje de los ultimátums, Ucrania refuerza lo que cada vez más se llama su principal base. En concreto, la producción de medios de ataque de largo alcance. Budanov lo reconoció abiertamente. La escala de la producción ucraniana ya ha alcanzado un nivel que permite aumentar significativamente la intensidad de los ataques sobre territorio ruso. Esto significa que para Moscú la guerra se está volviendo cada vez más costosa, no solo en el frente, sino también lejos en la retaguardia. Esta situación ya se ha transformado y se ha vuelto, digamos, completamente digno de nuestra total confianza, lo cual es un factor que nos permite aumentar de manera considerable la intensidad de las operaciones militares. Y es precisamente esa intensidad la que permite alcanzar una serie de resultados estratégicos muy específicos. La ofensiva se estaba convirtiendo para el Kremlin en una aventura militar sumamente agotadora y costosa a largo plazo. Precisamente todos aquellos factores logísticos y políticos que ayer en Moscú consideraban como algo secundario, hoy en día pueden determinar de manera definitiva el destino final de esta guerra. Mientras la propaganda rusa cuenta kilómetros cuadrados en el mapa, la estrategia ucraniana se concentra cada vez más en agotar los recursos del enemigo. Y si esta tendencia continúa, el momento en que el Kremlin se vea obligado a interesarse seriamente en el diálogo podría llegar mucho antes de lo que muchos esperan. Por eso la pregunta principal ahora es, ¿cuál será el verdadero camino hacia la paz? En Kiev lo dejan claro. No a través de concesiones ni congelando el conflicto, sino creando condiciones en las que continuar la guerra sea demasiado costoso y sin perspectivas para Rusia. Si las evaluaciones de Budanov se confirman, los primeros contornos reales de la futura paz podrían aparecer precisamente después de que el Kremlin finalmente se convenza. El tiempo ya no juega a su favor. Sobre la inevitable derrota de Rusia se habla también fuera de Ucrania. La influyente publicación occidental Bloomberg reconoce de hecho que la perspectiva de una victoria rusa en la guerra contra Ucrania ya no parece realista. Ya no se trata de la opinión de funcionarios ucranianos ni de expertos militares de Kiev. Señales como estas se escuchan cada vez más desde los principales centros analíticos mundiales, donde siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el frente y el estado de la economía rusa. Hace apenas unos años, en el Kremlin contaban con un escenario completamente diferente. Pero hoy incluso los observadores occidentales señalan que la última gran ofensiva rusa prácticamente se ha estancado. El costo de cada nuevo kilómetro de frente para Moscú sigue aumentando vertiginosamente. Las pérdidas humanas, los problemas de producción, la escasez de mano de obra y la creciente presión sobre la economía crean para el Kremlin una situación que ya resulta difícil de ocultar, incluso tras los lemas propagandísticos más ruidosos. Además, los drones y misiles ucranianos alcanzan cada vez con mayor frecuencia refinerías de petróleo, nodos energéticos, centros logísticos y empresas militares dentro de la propia Rusia. Lo que alguna vez se consideró una retaguardia intocable, poco a poco se está convirtiendo en un territorio de riesgos constantes. Precisamente esto, según la opinión de muchos analistas, hace que la continuación de la guerra sea mucho más costosa para el Kremlin que antes. En el mundo cada vez se habla menos de si Rusia es capaz de ganar y más de cómo y cuándo se verá obligada a aceptar el cese de las hostilidades. Este cambio de retórica dice mucho. Tras debatir el posible éxito de la ofensiva rusa, ahora priman los escenarios de alto el fuego y la búsqueda de una salida a la guerra. Occidente ya discute no solo nuevos paquetes de ayuda para Ucrania, sino soluciones a largo plazo para equilibrar fuerzas. Incluyen reforzar sanciones, suministrar más armamento de largo alcance, sistemas de defensa antiaérea e incluso producir equipos de defensa. Directamente en Ucrania,
Es decir, los socios cada vez se preparan más no para un compromiso en los términos del Kremlin, sino para un escenario en el que Rusia tendrá que aceptar nuevas reglas del juego. El panorama para Moscú resulta sumamente desagradable. La guerra, que en el Kremlin planearon terminar en cuestión de días, poco a poco se ha convertido en un conflicto agotador, donde el tiempo, los recursos y el apoyo internacional no juegan a favor de Rusia. Por eso cada vez más expertos en el mundo lo insinúan. El momento en que la derrota del plan del Kremlin se vuelva evidente para todos. Puede estar mucho más cerca de lo que parece hoy, y para Rusia esto significa solo una cosa: el margen de maniobra sigue reduciéndose rápidamente. Mientras el Kremlin finge victorias, la realidad para Moscú es una pesadilla. Ucrania recupera territorios. La logística rusa se resquebraja bajo los ataques de los drones. Las pérdidas de los ocupantes baten récords. El Mar Negro, que alguna vez se consideró el dominio de la flota rusa, cada vez más se convierte en una zona de miedo constante para el Kremlin. Y mientras Peskov habla de grandes éxitos, incluso en Estados Unidos ya se habla abiertamente del agotamiento del potencial ofensivo ruso. ¿Qué está ocurriendo realmente en el frente? ¿Por qué junio se ha convertido en uno de los meses más difíciles para el ejército de Putin? ¿Y cómo está Ucrania? ¿Paso a paso le está quitando a Rusia sus principales ventajas militares? Lo analizamos ahora mismo. Mientras la propaganda rusa pinta nuevas victorias, las Fuerzas Armadas de Ucrania, de manera silenciosa y sin hacer ruido, han provocado un verdadero colapso del frente para los ocupantes. En uno de los sectores, las fuerzas ucranianas recuperaron en mes y medio decenas de kilómetros cuadrados de territorio que durante más de un año se consideraban la retaguardia rusa. Y lo más interesante es que este fracaso ha sido tan doloroso que los rusos intentan ocultar a toda costa. Según estimaciones preliminares, se trata de al menos 50 kilómetros cuadrados de tierra liberada y algunas insinuaciones de los analistas permiten suponer cifras aún mayores. Para que se entienda, si estos datos se confirman, Ucrania podría, por primera vez en mucho tiempo, lograr un balance positivo de territorios liberados en un mes. Y esto ya es una señal seria para todos aquellos que se apresuraron a descartar el potencial ofensivo ucraniano. Especialmente reveladora resulta la reacción del enemigo. Durante todo junio, la parte rusa publicó solo unos pocos videos de esta dirección. E incluso estos, de hecho, no mostraban los éxitos de los ocupantes, sino el avance de las fuerzas ucranianas. Cuando un ejército que normalmente graba cada metro de su avance de repente empieza a guardar silencio, eso solo significa una cosa: no hay mucho que contar allí. Parece que los drones ucranianos han convertido parte del frente en una verdadera zona de terror para los ocupantes. Rusia se vio obligada a bombardear sus propias posiciones anteriores con decenas de bombas aéreas guiadas, intentando detener el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero ni siquiera eso ayudó. Lo que hasta hace poco se consideraba un bastión ruso, poco a poco está pasando bajo el control de los militares ucranianos. Y aquí hay otro detalle muy importante. La ofensiva comenzó con el uso de vehículos blindados que, contrariamente a las previsiones de muchos expertos, en absoluto han quedado obsoletos. Combinados con el uso masivo de drones, permitieron avanzar y minimizar las pérdidas. De hecho, las fuerzas ucranianas están demostrando una nueva fórmula de ofensiva, donde los drones no solo ayudan a las tropas, sino que les abren camino a través de los sectores más peligrosos del frente. Y eso no es todo. En tan solo un mes, las fuerzas de defensa de Ucrania han alcanzado más de 200.000 objetivos enemigos. Y detrás de cada una de esas cifras hay equipos destruidos, almacenes arrasados, rutas de suministro incendiadas y otro golpe a la capacidad de Rusia para continuar la guerra. El resultado más doloroso para los ocupantes: casi 28.000 militares rusos fueron eliminados o recibieron heridas tan graves que quedaron fuera de combate. De hecho, junio se ha convertido en uno de los meses más difíciles para el ejército ruso en los últimos tiempos. Y lo que es importante, cada vez más a menudo, los ataques ucranianos alcanzan al enemigo mucho más allá de la línea del frente, allí donde hasta hace poco se sentía relativamente seguro. El ministro de Defensa informó que casi se ha duplicado la cantidad de objetivos alcanzados a más de 50 kilómetros de la línea de contacto de combate. En otras palabras, los drones ucranianos y los medios de ataque de alta precisión penetran cada vez más profundamente en la retaguardia rusa, lo que significa que la guerra para los ocupantes ya no termina. Detrás de la primera línea de defensa, un énfasis especial en la logística. Es precisamente en este aspecto donde hoy se están asestando los golpes más dolorosos. Da la impresión de que los operadores ucranianos de drones han iniciado una verdadera caza de todo lo que se mueve hacia el frente. Camiones cisterna, motocicletas, depósitos de municiones. Todo esto cada vez más a menudo se convierte en humo incluso antes de llegar a las posiciones rusas.
junio se ha convertido en un mes de récords para las fuerzas de defensa. Los militares ucranianos establecieron un récord en la destrucción de artillería rusa. Lograron el mejor resultado de toda la guerra a gran escala en la interceptación de drones enemigos, casi 50.000 unidades, y también batieron el récord absoluto en la destrucción de vehículos y motocicletas de los ocupantes. Y lo más importante, ya no se trata de operaciones exitosas aisladas, sino de una campaña sistemática para agotar al enemigo. Los drones ucranianos, día tras día, van apretando metódicamente el lazo alrededor de la logística de ocupación. Y, al parecer, esto es precisamente lo que más temen en Moscú, porque el frente puede reforzarse con nuevos soldados, pero restaurar un sistema de suministro destruido bajo el fuego constante de los drones ucranianos es mucho más difícil. Por eso junio podría no ser solo un mes récord de pérdidas para Rusia, sino el inicio de problemas mucho más serios por delante. Y mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperan su tierra metro a metro, en el Kremlin, al parecer, han decidido tomar su camino favorito, simplemente dibujar una victoria para sí mismos. Después de otro éxito de los militares ucranianos en el frente, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, de repente empezó a hablar de grandes logros del ejército ruso y del inevitable cumplimiento de todos los objetivos de la guerra. Sin embargo, hay un problema. La realidad, una vez más, se olvidó de coordinar sus planes con la propaganda del Kremlin. Mientras a los rusos les contaban por radio sobre una ofensiva exitosa, analistas independientes estudiaron detenidamente los mapas que los generales rusos mostraban a Putin. Y resultó que entre el frente y los informes del Kremlin hay un abismo de casi 2.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, si las Fuerzas Armadas de Ucrania liberan territorios en el mundo real, el Estado Mayor ruso lo compensa capturando territorios en el mundo de la fantasía. Lo más curioso no es ni siquiera la magnitud de estas invenciones, sino su contenido. En los mapas de papel para Putin, el ejército ruso ya casi ha llegado a Sloviansk y Kramatorsk. Supuestamente controla completamente Chasiv Yar y avanza hacia Dobropilia. Y en algunos lugares casi se acerca a Zaporilla. Da la impresión de que al dueño del Kremlin no le muestran informes de combate, sino el tráiler de otra película de ciencia ficción. Y es precisamente aquí donde se vuelve claro por qué en Moscú hablan con tanta seguridad de los éxitos. Si cada día se observan mapas en los que el ejército avanza más rápido que el sentido común, uno puede creer en cualquier cuento de hadas. El problema es que el frente real existe fuera de los despachos del Kremlin. Y allí las tropas rusas se enfrentan cada vez más no a flechas dibujadas, sino a drones ucranianos, artillería y contraataques. Pero el golpe más doloroso para el Kremlin, al parecer, no ocurrió en tierra, sino en el mar. En el Día de la Armada, Volodymyr Zelensky declaró abiertamente: Rusia ha perdido el Mar Negro. Hace apenas unos años, tal frase habría parecido ciencia ficción. Un país sin una gran flota logró hacer retroceder a una de las mayores armadas del mundo. Tras la liberación de la isla de las Serpientes y una serie de ataques contra barcos, cuarteles, bases y puertos, los ocupantes prácticamente perdieron la capacidad de sentirse dueños del mar. Hoy el Mar Negro se ha convertido en otro ejemplo de cómo las tecnologías ucranianas y las soluciones no convencionales rompen a los militares rusos. Sus esquemas. Los drones marítimos lograron lo que hasta hace poco se consideraba casi imposible. Obligaron a la flota del Mar Negro de la Federación Rusa a pasar de demostrar fuerza a un modo de supervivencia constante. Y ahora los barcos rusos cada vez se parecen menos a cazadores y más a presas que miran a su alrededor con cautela. Parece que esto es solo el comienzo de problemas mucho mayores para Moscú. Porque si el Mar Negro ya no es seguro para los barcos rusos, entonces las regiones del Mar Negro y de Azov ya no pueden considerarse retaguardia. Y mientras en el Kremlin siguen hablando de sus éxitos, Ucrania paso a paso le arrebata al enemigo aquello que él consideraba su ventaja indiscutible. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Esperamos sus comentarios. Esto apenas comienza. Sigan informados y denle like. Cielos en paz.